En el último barómetro del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas realizaba una pregunta que desde 2012 no se había vuelto a cuestionar y en la que se pedía la opinión de los ciudadanos respecto a la Constitución de 1978. La población respondió mayoritariamente que estaba satisfecho con la democracia y corroboró una vez más que vivimos en un país cuya democracia es equiparable a las más avanzadas del mundo. Hoy nos acompaña el profesor del Departamento de Sociología 3 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Óscar Iglesias, sociólogo que forma parte del Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales de la UNED. Va a profundizar en la opinión de los españoles sobre la transición, la Constitución, su necesidad de modificación y en qué grado. Profesor Iglesias, bienvenido. Comenzamos un nuevo programa de Sin Distancias, en el cual vamos a tratar la Constitución del 78 en España, cómo perciben los ciudadanos el sistema democrático y qué opinan los ciudadanos sobre qué tipo de reformas, si es que hay que hacer reformas, necesita la Constitución actualmente. Como todos ustedes saben, se han cumplido recientemente 40 años de la Constitución del año 1978 y desde ese momento, desde la aprobación en referéndum el 6 de diciembre de la Constitución, y no con pocas dificultades, en España se ha producido un enorme cambio que ha equiparado nuestro país a las democracias más avanzadas del mundo. Sin embargo, como todas las sociedades, pues nos tenemos que adaptar actualmente a los cambios que esa propia democracia ha traído a la sociedad española y a su composición, y por tanto son muchos los debates en los medios de comunicación, en los espacios políticos y también académicos, que se han centrado en debatir si son necesarios cambios en la Constitución para adaptar la Carta Magna a la nueva España que se ha venido construyendo en democracia y a la España que se quiere levantar en los próximos años. Este debate, una de las cuestiones que hay que resaltar, es que se ha venido produciendo sin mucha información de lo que realmente los ciudadanos desean o deseaban. Había por una parte este tipo de debates que comentábamos actualmente en la academia, en los medios de comunicación, en la política, pero no había una medición reiterada de cuál era la opinión de los ciudadanos respecto a estos temas. Para aclarar la situación han sido muy positivos y hay que destacarlos porque parecía que había un apagón informativo, pues las recientes encuestas del CIS donde se ha preguntado a los ciudadanos cuáles eran sus preferencias sobre la democracia, qué opinaban de la transición española y qué cambios o qué consideraban o cuál era su opinión sobre la Constitución española. De esas encuestas se pueden sacar alguna serie de preferencias de los ciudadanos. La primera, de la cual podemos hablar, es que la democracia es el sistema político preferido por los españoles. Tras una etapa de crisis económica, social y política que se ha vivido en España a lo largo de la última década, hay que destacar que la mayoría de los españoles, un 85,7%, sigue prefiriendo la democracia a otro sistema político. Si bien es cierto que nos encontramos con que ya hay, dependiendo de los cortes de edad, estudios, lugar de población, clase social, algunas diferencias en las opiniones de los ciudadanos madrileños. Por tanto, lo primero que se puede destacar es que es preferencia por la democracia dentro de la población española mayoritariamente, pero con distintas variables dependiendo de variable de edad, estudio, clase social, voto o ideología. Vamos a comentar brevemente algunas de estas variables. Por ejemplo, la variable edad. ¿Opinan los jóvenes españoles lo mismo que las personas mayores de nuestra sociedad? La respuesta es que no. Las personas entre 18 y 24 años son los que tienen el porcentaje más bajo de preferencia por la democracia. Si bien es un porcentaje muy elevado, estamos hablando del 80%, pero ese porcentaje elevado, dentro de esa variable de edad, hace que los jóvenes sean los que prefieren en menor medida la democracia. ¿Esto tiene que ver con la necesidad de mayor participación social de los jóvenes? ¿Esto tiene que ver también a lo mejor con una precarización de la vida de los jóvenes en nuestras sociedades democráticas? Puede ser, pero es verdad que daría para otro programa. Hoy nos circunscribiremos a la Constitución y la preferencia democrática. Por tanto, la edad es un elemento distintivo a la hora de preferir o no la democracia.
los estudios también, la clase social. Por ejemplo, en las recientes elecciones generales se ha visto que determinados municipios y en determinados barrios, con áreas de ciudadanos con empleos precarios o con porcentajes elevados de paro, de precariedad, se ha visto cómo se ha votado a formaciones ultraderechistas en niveles que hasta ahora no eran conocidos en la democracia española. ¿Puede ser esto porque, si tenemos en cuenta la variable clase social, los obreros no cualificados son el grupo que menor apoya a la democracia? Vuelvo a decir que menor apoya a la democracia, aunque los niveles son elevados en torno al 80%. En cuanto a la variable de voto y la variable ideológica, también se habla mucho en cuanto a la preferencia o no por la democracia. En ese sentido hay que destacar que las personas que se autoubican en la izquierda presentan porcentajes de preferencia sobre la democracia superiores al 90%, y aquellas personas que se autoubican en la derecha presentan porcentajes menores de preferencia por la democracia. Por tanto, se puede concluir en este primer apartado que aunque la democracia es preferida mayoritariamente por la ciudadanía española, hay distintas variables donde se ven algunos sesgos que es necesario tener en consideración a la hora de establecer políticas concretas en nuestras instituciones. El segundo punto que se puede destacar de los datos de estas encuestas es que, si bien es cierto que la democracia es preferible para la mayoría de los ciudadanos, hay también mayoritariamente una insatisfacción por el funcionamiento de la democracia en España. Estamos hablando que el 54,8% de la población afirma estar poco o nada satisfecha con el funcionamiento de la democracia. Por tanto, tenemos ciudadanos que prefieren la democracia, pero que están demandando ya, con este tipo de respuesta, que se tienen que producir cambios profundos en el funcionamiento actual. ¿Qué tipo de cambios? Se podría hablar de una mayor participación, pero fundamentalmente podemos estar hablando, para un desarrollo democrático de cara a las próximas décadas, que los espacios de democracia tienen que salir del ámbito político y ampliarse a otros espacios como los sociales o los económicos, fundamentalmente, que en estos años y sobre todo en la crisis hemos visto que no han tenido en ocasiones ese tipo de funcionamiento. La tercera cuestión que podemos hablar es, entrando ya más en detalle en lo que es la Constitución y entrando también, antes de hablar de qué opinan sobre las reformas o no de la Constitución, es en un momento político de tanta fragmentación electoral e institucional en nuestro país, en un momento político donde en 4 años se ha tenido que realizar 4 elecciones generales en nuestro país, y donde la inestabilidad parece que puede ser un elemento de normalización y donde los próximos gobiernos pueden ser gobiernos inestables, estables, hay que decir y poner en valor el diálogo, el consenso, la política de consenso, que fue una de las señas de identidad del advenimiento de la democracia en España. Y aquí también tenemos ahora datos. No solo son opiniones, que son todas muy legítimas. ¿Qué datos son? Pues se puede afirmar que los españoles se sienten orgullosos de cómo se realizó la transición. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos hablando que el 67,3% de la población española, cuando en esa encuesta de la que hablábamos del CIS, le piden su contribución o le piden su opinión sobre si constituye un motivo de orgullo cómo se llevó a cabo la transición, estos ciudadanos, estamos hablando casi 7 de cada 10 ciudadanos españoles, afirman que se sienten orgullosos de cómo se hizo. Si bien nuevamente pasa lo mismo, por lo cual es una cosa que hay que reiterar, que existe sesgo en relación a tramos de edad y de población. Nuevamente, las personas más jóvenes son aquellas que presentan niveles de orgullo en cuanto a cómo se hizo la Constitución menores. Esto puede ser debido a que no participaban en ella, pero también puede ser debido, si lo enlazamos con las preferencias en relación a la democracia, con que están demandando, y ahora lo veremos en relación a la Constitución, cambios significativos que al final aumenten el bienestar en la población española. Lo que pueden estar demandando, lo que están demandando, y lo veremos ahora, es que los artículos de la Constitución que aparecen en papel aparezcan también en la vida cotidiana de todos los ciudadanos españoles y especialmente en ellos. Bien, una vez dicho y comentado este sentimiento de necesidad de diálogo, necesidad de acuerdo, orgullo de cómo se llevó a cabo la transición, estábamos hablando y hacíamos la pregunta: ¿hay satisfacción con la Constitución española del 78? ¿No hay satisfacción por la Constitución del 78? Pues bien, aquí también tenemos que decir que
un 47,3% de los españoles afirma estar muy satisfecho o bastante satisfecho con la manera en que se hicieron las cosas con la Constitución. Un 27,7% señala que está poco o nada satisfecho con cómo se hicieron las cosas en la Constitución y un 17,5% dice que es regular. Por tanto, ¿es mayor la satisfacción de la Constitución ahora que hace unos años? Es una pregunta que nos podríamos realizar. A lo largo de todos estos años, ¿la satisfacción con la Constitución ha ido aumentando, ha ido bajando? Pues bien, incluso con la crisis económica que hemos estado viviendo en esta última década, hemos visto que si comparamos los datos actuales con los datos del año 2012, la satisfacción con la Constitución ha aumentado en la población española, aunque esto se ha producido en unos años de duros recortes económicos, de duros recortes en los derechos sociales que han afectado a millones de españoles y sobre todo a la gente más necesitada. Otra constante que se produce también en ese sentido y que hay que destacarlo, porque al final se puede producir una dualización en la sociedad española entre gente con mayores estudios y menos estudios, entre población más joven y población menos joven, es que también aquí la variable edad es significativa a la hora de establecer esa satisfacción mayor o menor con la Constitución española. En este caso, de nuevo, los jóvenes son los menos satisfechos con la Constitución. Por estudio, las personas con menos estudios son aquellas que también presentan niveles de menor satisfacción con la Constitución. Concretamente, los que no tienen estudios, un 43,4% dicen no estar satisfechos con la Constitución, o por ejemplo, los estudiantes de formación profesional lo dicen en un 42,9%. Por contra, los que tienen estudios universitarios dicen estar satisfechos con la Constitución en un 53,7% y los estudiantes de segunda etapa en un 48,7%. La clase social, nuevamente, también es un elemento destacado a la hora de diferenciar esta satisfacción o no con la Constitución española y, de nuevo, también el arco ideológico, la autoubicación ideológica, vuelve a calcar en mayor o menor medida lo que ocurría con las preferencias en relación a la democracia. Pasando de este punto, podríamos decir también ya, en cuarto lugar, que aunque hay una mayoritaria satisfacción con la democracia, aunque hay una mayoritaria satisfacción y orgullo de cómo se hizo la transición, aunque hay una mayoritaria satisfacción con cómo también y aprobación de la propia Constitución, hay que decir también que mayoritariamente la población española, y aquí hay que decirlo muy claro y muy rotundo, 7 de cada 10 españoles opina que la Constitución necesita ser reformada en estos momentos. Por tanto, este elemento, aparte de las discusiones que con mayor o menor virulencia se han venido produciendo en los últimos años en el ámbito de la política, a pesar de los problemas que últimamente, o ya no tan últimamente, se están produciendo en el marco territorial en nuestro país, sí hay un consenso mayoritario de la necesidad de modificar la Constitución para adaptarla a la propia sociedad que ha cambiado la democracia en España. Por tanto, esto es un elemento de toque de cara a los representantes públicos. Si mayoritariamente los ciudadanos están demandando que se modifique la Constitución, los representantes públicos tendrían que escuchar a esa ciudadanía que cada elección les vota y tendrían que establecer el consenso y el diálogo necesario para modificar la Constitución. Claro, dicho esto, nos encontramos con otra cuestión. Sí, si mayoritariamente los ciudadanos españoles quieren modificar la Constitución, ahora habría que decir, ¿y en qué sentido los ciudadanos desean modificar la Constitución? ¿Quieren modificaciones pequeñas? ¿Quieren modificaciones grandes? ¿Quieren modificaciones de calado? Pues aquí también tenemos los datos que pueden servir y que deben servir para los representantes públicos en los próximos meses y en los próximos años para ir estableciendo modificaciones en nuestra Carta Magna. ¿Qué quiere decir? Cuando se le pregunta a los ciudadanos si las reformas o qué tipo de reformas se deben de hacer en la Constitución, nos encontramos con que prácticamente la mitad, es decir, un 49,3%, dice que una reforma importante. En segundo lugar aparece un 33,2% de los ciudadanos que dice que hay que hacer pequeñas reformas. Posteriormente, un 14% dice que una reforma casi en la totalidad de la Constitución. Pues bien, estaríamos hablando que si se suma
el 49,3% de los ciudadanos que dice que una reforma importante y el 14% de los que dicen que una reforma casi total de la Constitución, estaríamos hablando que una inmensa mayoría de los ciudadanos españoles está por realizar una reforma profunda y de calado en la Constitución española. Por tanto, existe un mandato imperativo, se podría decir en este caso, aunque de manera coloquial, hacia los representantes públicos. Los ciudadanos quieren que la Constitución sea reformada y quieren además que esa reforma no venga dada por pequeños retoques de introducir a lo mejor el nombre de las comunidades autónomas o otras pequeñas actuaciones que nos establezcan desde la Unión Europea. No, quiere una reforma de calado y que esa reforma de calado se vea nuevamente, y hay que repetirlo, en la vida diaria de los ciudadanos. Por último, si la reforma tiene que ser de calado, como desean los ciudadanos, ¿qué tipo de reforma? ¿O en qué apartados de la Constitución? Porque lo que también se establece es que quieren que se haga una reforma en profundidad, que es algo distinto a algunos discursos que hasta hace poco tenían algunas formaciones políticas de borrón y cuenta nueva. No, los ciudadanos no quieren borrón y cuenta nueva. Los ciudadanos quieren que esta Constitución, que ha servido para transformar democráticamente España, que ha servido para aumentar el bienestar de los ciudadanos españoles, pues se modifique para aumentar el bienestar y adaptarse a los retos futuros que tiene España y que tenemos todos los españoles. Pues bien, si valoramos las respuestas de los ciudadanos, se podría establecer una serie de bloques. Concretamente, se podrían establecer 5 prioridades de bloque en los deseos de los ciudadanos de cara a qué cambios hay que realizar en la Constitución. Un primer bloque podría estar relacionado con cuestiones que tienen que ver con la necesidad de una mayor igualdad social. Se demandan reformas para una mejor coordinación de las competencias en educación y sanidad, lo hace un 32,4% de la población, mejorar la protección de los derechos sociales, un 22,7% de la población, y garantizar una mayor igualdad de las mujeres, un 19,3% de la población. Estamos hablando de mayor igualdad social, modificar la Constitución para una mayor igualdad social, en unos momentos donde algunas fuerzas políticas de extrema derecha que no conocíamos en este país en cuanto a la magnitud del voto que han tenido en las últimas elecciones, están cuestionando algunas de las políticas que han llevado a mayor igualdad para la mujer, a mayores cotas de igualdad social y a mayores cotas de educación y sanidad en nuestro país. Un segundo bloque de lo que plantean los ciudadanos en cuanto a la reforma de la Constitución serían cuestiones relacionadas con las condiciones en que se realiza la actividad política. En todas las encuestas sale que uno de los mayores problemas que ven los ciudadanos en la democracia española son los políticos y los partidos políticos. Pues bien, en ese sentido, los ciudadanos demandan que en ese cambio de la Constitución que plantean haya un incremento de la transparencia y del control de la actividad política. Estaríamos hablando de 3 de cada 10 ciudadanos los que plantean este tipo de cuestiones. Este tipo de cuestiones enlazan con un proceso democrático que tiene que ver con que la democracia es algo vivo, es un recorrido, un camino en el tiempo, un camino que se va adaptando a las sociedades en las que se produce y en las que constantemente se producen crisis, en las cuales son puntos de inflexión donde, o por una parte, amplías los espacios de la democracia y la democracia se fortalece y el bienestar de los ciudadanos también, o esta democracia entra en crisis y, como en otras épocas de la historia, puede incluso desaparecer, no solo formalmente, sino de la vida de los ciudadanos. Un tercer grupo sería las cuestiones relacionadas con mayor participación, de la cual ya hemos hablado en otro momento, donde se piden modificaciones del sistema electoral, proteger en mayor grado los derechos y libertades de los ciudadanos, también tras unas décadas o tras una década de gobierno de la derecha, donde algunas leyes han ido restringiendo derechos y libertades públicas dentro del ordenamiento español. Después tendríamos, en cuarto lugar, las cuestiones relacionadas con la estructura territorial, donde se dice regulación de las competencias de las comunidades autónomas, la manera de nombrar a cada una de las comunidades autónomas en la Constitución y profundizar en la integración de España en la Unión Europea y sus instituciones. Por último, dentro de estos 5 bloques de los que hablábamos, estarían las cuestiones relacionadas con el papel de las instituciones. Se hablaría de la sucesión de la corona, para un 12,6% de la población, y de las competencias del Senado. En definitiva,
para ir concluyendo este apartado, este programa, estamos hablando de que actualmente ya se sabe, porque se ha testado la opinión de los ciudadanos en varias ocasiones, que los ciudadanos prefieren fundamentalmente la democracia. Y algunos se preguntarán, ¿y entonces por qué muchos votan a formaciones políticas ultraderechistas? A lo mejor tiene que ver porque algunas modificaciones que también están solicitando los ciudadanos son que los derechos que aparecen en la Carta Magna aparezcan en sus vidas diarias, más derechos sociales, más derechos económicos, más derechos educativos, más derechos sanitarios. Por tanto, los ciudadanos mayoritariamente prefieren la democracia. Los ciudadanos españoles mayoritariamente, aunque hay un sesgo de edad, de estudios y también ideológico, prefieren y quieren a la Constitución y cómo se hizo la transición en nuestro país, pero también los ciudadanos de manera mayoritaria quieren que se modifique la Constitución. Y este llamamiento de los ciudadanos a la modificación de la Constitución es cierto que puede ser complicado por la aritmética parlamentaria y por la fragmentación electoral en la que se encuentra actualmente España. Pero aunque sea difícil, esa dificultad no tiene que llevar o no tiene que servir de excusa para que los representantes políticos no la aborden, porque no abordar las reformas necesarias del marco constitucional puede incrementar la desafección, una desafección que puede hacer, como hemos visto en las últimas elecciones generales, que formaciones de extrema derecha pues obtengan representación parlamentaria, o mejor dicho, tengan mucha mayor representación parlamentaria de la que habían obtenido hace escasos meses en anteriores elecciones. Por tanto, es necesario, los ciudadanos españoles demandan reformas en la Constitución, reformas que tienen que ver fundamentalmente con los derechos sociales y económicos, y por tanto emplazamos, o se tiene que emplazar, o los ciudadanos emplazan a sus representantes institucionales a que acometan estas reformas. Hasta aquí este programa y espero que les haya sido de utilidad este pequeño programa donde se han expuesto pues las opiniones que tienen los ciudadanos españoles en relación a la democracia y a las reformas de la Constitución. Muchas gracias. Era el profesor del Departamento de Sociología 3 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Óscar Iglesias, sociólogo que forma parte del Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales de la UNED. Ha profundizado en la opinión de los españoles sobre la transición, la Constitución y su necesidad de modificación. El CIS ha preguntado a los españoles sobre la Carta Magna y 7 de cada 10 quieren reformar la Constitución, seguidos de los que piden aprovechar la reforma para incrementar la transparencia y el control de la actividad política. Por detrás, quienes plantean una reforma para mejorar la protección de los derechos sociales, una novedad en el barómetro junto a las cuestiones relativas al Parlamento. El resultado es que casi un 70% está a favor de emprender reformas. Un interesante análisis que, repetimos, ha protagonizado el profesor Óscar Iglesias, al que ya os anunciamos vamos a invitar en breve para que nos hable de un tema muy actual, la telefonía móvil e Internet, con datos sorprendentes sobre el crecimiento vertiginoso del uso de las nuevas tecnologías y su irrupción en nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio 3 a través de nuestro canal multimedia canal.uned.es y desde YouTube Radio.